Está muy raro. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, me quedé ronco. Bájale poquito, ¿no? Al uno. Y pasa mi computadora. Nada más poquito, como al poquito más. Sí, un poquito. Ahí, sí. No. Súbele un poquito más. Sí, bueno, sí. Dos, tres. Sí, más. Ok. Más o menos. Ábreme este, ¿no? Por favor, aquí. Sí, ahí está. Muy bien, vamos a empezar, ahora sí, con las iglesias. Por fin, 7 iglesias, las 7 iglesias de Éfeso. Vamos a orar. Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Gracias por tu amor, tu gracia, por tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido que tu Espíritu nos esté guiando en este estudio. Señor, ayúdanos a mantenernos con nuestra atención fija en ti, Señor, en lo que tú nos quieres hablar en este día. Y Padre, yo entiendo, Señor, mi propio conocimiento y mis propias limitaciones. Y Señor, más que nunca te pedimos, Dios, que tú nos ayudes hoy, Señor. Hoy, Señor. Ayúdame a transmitir lo que tú quieres. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Algunos estudiosos han llegado a la conclusión que las 7 iglesias en realidad es un reflejo del carácter de la iglesia en general que ha tenido desde el principio hasta el fin de sus días. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Apocalipsis o por lo menos la historia de estas 7 iglesias. Y vemos a 7 iglesias que empezaron bien, sí, pero que se fueron apagando. Si me ayudas con la nena, por favor. O sea, sí, se fueron apagando la constancia, la permanencia en el Señor. Y algunos han dicho que ellos fueron perdiéndose hasta el punto en que fueron iglesias que se llenaron de perversidad. Ahora, déjenme decirles, hermanos, algunos critican y condenan a la última iglesia como si nosotros fuéramos mejor de lo que esa iglesia fue. Si tú te pones a estudiar estas iglesias, te vas a dar cuenta que sí, en verdad había pecado. Hoy lo hay. Entonces, vamos a el versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La semana pasada vimos que las 7 iglesias son ¿qué? ¿Se acuerdan? Perdón, las 7 estrellas. Las estrellas significan las... No, a ver, las estrellas significan... Ok, yo no vine. Acuérdense que hablamos de los mensajeros y de las iglesias. Entonces, dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, para que recordemos y para que no digamos, es que
herejía. No. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las estrellas, perdón, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, como dijimos, no puede ser literalmente un ángel, sino mensajeros. ¿Sí? O sea, Dios no va a reprender a un ángel a menos que esté haciendo algo malo. ¿Sí? Y en el cielo obviamente no hay ángeles malos. Es obvio, ¿no? O sea, ¿a quién tendría que reprender el Señor? Pues a Satanás y a sus ángeles malos, ¿no? Pero ¿qué hace entonces un ángel en la iglesia? No, acuérdense, la palabra ángel muchas veces se ha traducido así, como ángel, pero otras veces se ha traducido como mensajero. Y en este sentido, los ángeles sí son mensajeros. Aquí sí literalmente habla de un mensajero. Ahora, ¿cómo es posible que una iglesia como la de Éfeso pudo haber desaparecido? Yo he entendido, he sido testigo de que muchas naciones que han rechazado el evangelio hoy están, por ejemplo, Rusia fue cristiano alguna vez, aunque usted no lo crea. Turquía fue cristiano, hoy tienen, entre comillas, libertad religiosa. Líbano hoy tiene libertad religiosa. De hecho, el gobierno debe de tener un cristiano allí entre ellos, a un musulmán y a uno que no me acuerdo, pero son tres tipos de religión. No estoy hablando del budismo, pero son 3 tipos de religión. Entonces, de ley debe el Líbano tener estas 3 religiones representadas en su gabinete. Ahora, uno de los pensamientos predominantes en estos días es que Jesucristo puede abandonar al creyente en cualquier momento. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Cristo te puede abandonar. De hecho, miren, creo que no hemos cantado canciones de "No me dejes, Señor". ¿Verdad? Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta es la promesa de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Ahora, no solamente los buenos y los malos. Dice, hasta el fin del mundo. O por lo menos, si Dios no te acompaña hasta el fin del mundo, te va a acompañar hasta que te mueras. ¿Me explico? Pues ya que más quiero, ¿verdad? Ya que los demás que se arreglen. Es cierto, figurativo y literal. Ahora, el asunto, hermanos, es que Jesús nos va a abandonar, ¿sí o no? Ahí dice que no. Entonces yo no le puedo decir al Señor, Señor, no me dejes. Porque Él dijo, yo no te voy a dejar. Ok, otro versículo. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces decir Dios me puede o Jesús me puede abandonar sería así como no solamente dudar de lo que Jesús está diciendo, pero si Jesús nos abandonara, está rompiendo su palabra. Ahora, nosotros sí podemos abandonar a Jesús. Él no, pero nosotros sí. ¿Me explico, hermanos? Sí, entonces,
cómo es posible que una iglesia como la de Éfeso pudo haber desaparecido? Precisamente por eso. Porque la iglesia que empieza a adoptar falsas enseñanzas, empieza a formar su propia filosofía apartándose del evangelio de la gracia y toma una actitud legalista por un lado o liberal por la otra. Y esa iglesia que toma su propia filosofía terminará o fracasará. ¿Por qué? Porque se está apartando de la verdad de Dios. Porque muchas iglesias fracasan en cuanto a... Estoy hablando, miren, puede ser una congregación llena y ser una iglesia fracasada. ¿Sí? Puede ser una congregación llena, pero no una iglesia. Términos diferentes. ¿Sí? Entonces, regresamos al capítulo 2, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, Éfeso, hermanos, era un puerto, por lo tanto, era una ciudad influenciada por religiones de todo tipo. Éfeso era el centro del culto de la diosa Artemisa. O como se le llama en la traducción Reina Valera, ¿se acuerdan? Diana de los Efesios. ¿Sí? Entonces, en tiempo posterior, cuando conducían a los cristianos desde Asia para echárselos a los leones en el circo romano, Ignacio de Antioquía, un santo de aquellos tiempos, llamó a Éfeso el camino real de los mártires. Por ahí tenían que pasar, por Éfeso. El camino real de los mártires. Entonces, estamos hablando, chequen esto, hermanos, chequen esto. Si nosotros estamos enfrentando tiempos difíciles, y no estoy hablando de tiempos solamente económicos, ellos enfrentaban tiempos económicos crueles, no tenían trabajo, ellos estaban peores que los indocumentados, no tenían derechos, por tanto, podían los patrones inclusive entregarlos no solamente a la prisión, pero para que fueran muertos, incluyendo si los patrones querían matarlos, los mataban. Entonces, ser cristiano en aquel entonces no era fácil. Hoy decimos, ay Señor, y nos podemos quejar, pero ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? De que nosotros realmente no estamos siendo probados por Dios en esa área como ellos. Ahora, Jesucristo, cuando dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, Él no les reclama lo que hacen, sino las intenciones. Miren, siempre ha sido fácil criticar y condenar a otros sin haber estado en sus zapatos. Siempre ha sido bien fácil. Pero desgraciadamente esas personas no se atreven a condenar a los que en verdad están mal. Recuerda que nosotros podemos juzgar los hechos. Alguien ha dicho, no, es que tú no puedes juzgarme. No, podemos juzgar los hechos, jamás las intenciones. Dios conoce las intenciones antes de conocerlos. Bueno, Él conoce todo. Entonces Él juzga el corazón. Nosotros no podemos juzgar el corazón. Podemos juzgar los hechos. Por ejemplo, una persona que mata y nosotros podemos decir, bueno, lo mató o la mató, ¿no? Pero nosotros no podemos juzgar las intenciones.
No sabemos si fue una venganza personal, no sabemos si fue una justicia, no sabemos si fue en defensa propia, no sabemos eso. Lo que sí podemos juzgar es solamente el hecho. Entonces, aquí dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy, ustedes pueden ver, todos los que tenemos, por ejemplo, Facebook, podemos ver muchas cosas que a veces hasta los cristianos nos contradecimos a nosotros mismos usando nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque un día nos levantamos, decimos, con el pie izquierdo, ¿no? Y hoy, primero habíamos puesto todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y luego, ay Señor, y una canción, la vida no vale la pena vivirla, o algo así, ¿no? Entonces, hoy vivimos en un mundo donde el cristiano es literalmente una persona bipolar, ¿no? O sea, y tú te pones a pensar así como que, a ver, espérate, algo está mal. O estás así, miren, yo estaba pensando, una persona, no sé si es pastor, me dijo, hermano, sea más serio en su muro. Puse un chiste, ¿no? Entonces, dice, sea más serio. Le dije, ya fui muy, muy serio durante muchos años y eso no resulta. Yo tengo que ser como Dios me hizo. No tengo que impresionar, ¿sí? Entonces, mucha gente confunde la seriedad con la falta de respeto. Es así, espérate. ¿Cuál es la cosa? Yo puedo faltarle el respeto a una persona seriamente, con seriedad. Puedo faltarle el respeto. Entonces, ¿dónde está la seriedad? O puedo reírme de una situación en mi propia contra. Hermano, quien no es capaz de reírse de algo que él hizo, si tú no eres capaz de reírte de un error tuyo, o sea, tienes que aprender a hacerlo. Tienes que aprender a hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos caído? Hablo físicamente, ¿no? No hablo espiritualmente, hablo físicamente. A veces nos caemos de una manera tan ridícula y luego nos levantamos y empezamos a ver si nomás el espejo nos vio. Pero a veces criticamos y condenamos a otros sin haber estado en sus zapatos. Y de esto habla aquí. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Pero déjenme decirles, hermanos, hay muchas personas que juzgan el trabajo de otros de una mala manera. De una mala manera. Este versículo trata acerca de la omnisciencia de Dios, es decir, de que Dios todo lo conoce. Tú no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Muy bien, qué bueno. Dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor, ¿qué? De mi nombre, y no has desmayado. Ahora, miren, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué bueno. Miren, yo no había visto tanto servicio a Dios equivocado como lo he visto en Estados Unidos. Servicio a Dios equivocado. Miren, hay tantas personas que sirven a Dios, ¿saben por qué? Porque ya llevan como 3 matrimonios
y sirven a Dios porque de alguna manera pretenden que esto les va a bajar puntos, ¿sí? Puntos malos, o les va a subir puntos buenos. Hoy más que nunca, hermanos, nosotros necesitamos saber cuál es el motivo de nuestro servicio a Dios. Y hablo del servicio a Dios en todas las áreas, porque no solamente servimos a Dios aquí en la iglesia, servimos a Dios allá afuera, en cualquier lugar y en cualquier hora. Ahora, fíjense, además de ser un centro de culto en Éfeso, el templo de Artemisa era también una guarida de crimen y de inmoralidad. El área del templo tenía derecho de asilo. Cualquier criminal era inmune si podía llegar a ella. Échense eso. Déjenme decirles, Jesús habló de algo similar. ¿Dónde se encontró a los ladrones Jesús? ¿Se acuerdan? Mi casa, casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces, la religión es fácil encerrarse, esconderse allí. Híjole, no me perdonen. Bueno, igual, aquí. No me perdonen los que están allí en las redes sociales. Muchos hispanos hoy están en iglesias gringas. ¿Saben por qué? Escondiéndose. No para servir a Dios. No para servir a Dios. Están escondiéndose. Muchos. Ya lo dije. El templo tenía centenares de sacerdotisas que en realidad eran una especie de prostitutas sagradas. Ahora, todo esto se combinaba para hacer de Éfeso un lugar notoriamente malo. Heráclito, uno de los filósofos presocráticos, es decir, antes de Sócrates, más famosos, que era de Éfeso, se le conocía por el mote de el filósofo llorón. Y la explicación que daba de sus lágrimas, y no sabemos si él era cristiano o no, no creo que haya sido cristiano, decía que no se podía vivir en Éfeso sin llorar su inmoralidad. Entonces imagínense bajo qué presión vivía la iglesia en Éfeso. Si nosotros nos quejamos de que hay presión, y yo no creo que haya tanta presión, pero si nos quejamos de que hay presión, ya sea religiosa, ya sea filosófica, cualquier tipo de presión, imagínense la presión que estaba viviendo la iglesia de Jesucristo en Éfeso. Gruesísimo. Ahora, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es muy fácil dejar el primer amor cuando otros amores pueden presentarse en el tiempo de necesidad. Uno podría decir, ay hermano, cuando tenemos necesidad, ¿en busca de qué vamos? ¿O en busca de quién vamos? En tiempo de necesidad es fácil darle la espalda al Señor e ir a trabajar más. En tiempos de necesidad se pueden hacer tantas cosas.
Ahora, uno puede decir, y es válido, Señor, es mi familia, es cierto, es cierto. Pero que nunca se deje el primer amor que debe de ser Jesucristo, el amor de Jesucristo. Cuando tú pierdes la salud, ¿cuál es tu otro amor? Puede ser una pastilla, puede ser el doctor, puede ser... ¿Me explico? Muchos cristianos buscan al Señor como la última opción. Seamos honestos, la última opción. Entonces, dice aquí en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es probable que hable también aquí, muchos comentaristas bíblicos no saben a lo que realmente Juan se estaba refiriendo, perdón, Jesús, porque estas son palabras de Jesús. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No saben exactamente a lo que Jesús se refiere. Si se refiere al amor de Jesús, o también es probable que hable de los falsos hermanos que se hayan introducido, y eso causó que el amor entre ellos hubiera menguado, hubiera decrecido, y eso comenzó a apagar el amor de Cristo. Cuando nosotros dejamos de amar a nuestros hermanos, ¿estamos también dejando nuestro primer amor? Amar a nuestros hermanos es parte de nuestra adoración al Señor. Porque recordemos, es el cuerpo de Cristo. Si yo no puedo amar el cuerpo de Cristo, no puedo amar a Cristo mismo. Entonces, dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Algo que me gusta mucho es esto. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. No hasta dónde caíste, sino de dónde has caído. No hasta dónde caíste, de dónde caíste. Yo te tenía allí, tú estás allá. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y regularmente, cuando nosotros ofendemos a Dios y nos sentimos fuera de su presencia, solamente vemos hasta dónde caímos y no de dónde. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, el Señor, ¿qué es lo que hace? Nos lleva hasta la posición donde debíamos de estar. ¿Me explico, hermanos? Ese es el corazón de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Si nosotros no vemos hasta dónde caímos y de dónde caímos, no podemos arrepentirnos. Miren, si nosotros solamente vemos hasta dónde caímos, podemos tener el espíritu de remordimiento y de condenación. Pero cuando Dios nos muestra desde dónde caímos, el Señor trae convicción y arrepentimiento a nuestros corazones. Entonces, dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron nuestras primeras obras? Yo no sé qué es lo que tú estabas haciendo en un principio, cuando tú llegaste al Señor. Yo no sé qué es lo que estabas haciendo. Dice, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres, ¿qué? Arrepentido. O sea, haz las primeras obras, es algo natural en ti. Ya las estabas haciendo, ¿sí?
Pero aquí no acusa de que solamente tengas que hacer las buenas obras, dice, si no te hubieras arrepentido. Ese es el principal mensaje, si no te hubieses arrepentido. Entonces, tenemos que, para alguna persona que esté teniendo problemas hoy para, entre comillas, regresar a Dios, Dios está tratando contigo. Dios está tratando contigo. Y si Dios está tratando contigo es porque Dios desea que tú regreses, ¿cómo? Arrepentido. No que hagas como muchas personas que solamente bajo el remordimiento regresan a la iglesia, pero no regresan al Señor. Algo muy, muy, muy diferente. Entonces, dice, arrepiéntete. Sí, haz las obras, porque muchas personas regresan a la congregación y empiezan a hacer lo que antes hacían y todo el mundo está contento con eso, excepto que no hay un corazón arrepentido. Y si no hay un corazón arrepentido, obviamente tenemos un corazón religioso. Entonces, esto está sucediendo en estos días. Muchas iglesias están siendo cerradas, no por su falta de apoyo económico solamente, sino por falta de arrepentimiento en la iglesia. En la iglesia. Miren, cuando hay falta de arrepentimiento, es bien fácil dejar de hacer las obras, las primeras obras. Es bien fácil. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en solamente una religiosidad. No tengo que hacer más. No hay ningún problema. Estoy a salvo. Hoy no estoy bajo la presión de los hermanos. Miren, hace muchos años, en el 83, 82, 83, yo tenía un amigo que cáptenme por favor este punto. En México se considera malo o pecaminoso estar en un salón de billar. ¿Verdad? Los que nacieron aquí van a decir, "¡Oh! ¿En serio? Sí, sí. Déjenme decir, sí. Entonces, aunque usted no lo crea, hoy en Estados Unidos hay iglesias, nosotros teníamos una mesa de billar en la iglesia, ¿no? Literalmente dentro, porque no había dónde ponerla. Pero ya Dios nos perdona. En Lindell. El asunto es que este amigo mío, sí, es súper pesada. Miren, este amigo mío, su mamá era cristiana, él iba a la iglesia, ¿sí? Entonces él dejó de ir a la congregación y bueno, él tenía un problema de, llamémosle, identidad espiritual, ¿sí? Yo le decía, déjenme decirles, la iglesia, justo en contraesquina, estaba el salón de billar. Entonces, él decía, pues, es que me gusta muchísimo ir al billar. Y le digo, oye, ¿y no te sacas de onda cuando los hermanos te ven entrando a ese lugar? Sí, así, siento bien grueso. Y cuando tus amigos te ven entrar a la iglesia, ¿qué onda? Dicen, no, me da mucha vergüenza. ¿Me entienden? O sea, él estaba entre aquí y acá. No que sea malo el asunto del billar. El problema es que en el billar se hacían apuestas, se tomaba, se drogaban, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces, y él estaba en esa disyuntiva, es voy o no voy, y seamos honestos, hermanos, hay
muchas cosas que nadie nos ve y que nos separa del amor de Cristo. Bueno, no nos separa, pero no tenemos esa relación con el Señor, ¿no? Nadie nos ve, nadie nos ve. Entonces, el asunto es que hay falta de arrepentimiento. Si este muchacho hubiera entendido, si hubiera entendido, ok, soy cristiano, puedo entrar a la iglesia, gozarme con mis hermanos, y lastimeramente, hermanos, el pecado cultural en México es muy, muy arraigado, más que lo que la Biblia dice. El pecado cultural nos puede separar de no hallo la palabra, no nos puede separar del amor de Cristo, pero hace que los hermanos nos juzguen. El pecado cultural, por ejemplo, y yo estaba pensando en la mañana, imagínate, yo creo que voy a hablar de esto en unas semanas más en el internet, pero hay cristianos que no toleran que saber que un hermano está tomando vino, por ejemplo. Y no estoy hablando de tequila, estoy hablando de literalmente vino, ¿sí? Entonces la Biblia no habla en contra del vino, habla en contra de los borrachos. Ese es el asunto, ¿no? Ahora, si un cristiano o una persona que está más o menos tibia, usa como pretexto estos versículos, entonces su corazón está mal. ¿Sí? Yo no puedo usar como pretexto algo para tomar. Si estoy tomando es porque es parte de la cultura, o he entendido que es una cultura, hermanos. ¿Sí? Yo sé que algunos no podrán estar, bueno, algunos no conocen esto, pero en Guadalajara era un pecado ir al cine. Yo no sé si allí en tu ciudad, ¿no? En Guadalajara era un pecado. ¿Cómo? Sí, depende de que fueran a ver. No, pero en Guadalajara entrar a un cine era pecado, así, pecado, porque no debíamos de sentarnos en sillas de escarnecedores. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, entonces, no, deja de eso. Cuando vas al camión, no te sientas ahí porque cuántos escarnecedores se sentaron ahí en el autobús, ¿no? Sí. O tenías que comprar una bicicleta nueva porque había un asiento de escarnecedor allí, ¿no? Entonces, o sea, vuelvo a repetir, los pecados culturales nos separaban y nos hacían que empezáramos a criticar a los demás solamente por nuestra estrechez, no solamente de la mente, pero de nuestro propio corazón. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces, miren, yo decía, bueno, ¿cuál es el problema de meterme a un cine y estar mirando la televisión y que probablemente lo que esté mirando en la televisión sea mucho más pecaminoso que lo que iba a ver al cine? Sí, sí, exactamente. Entonces, imagínense, un día yo me acuerdo que fuimos a ver una película de Bruce Lee. Así, cristiano y todo, ¿no? Pero fui con los hijos del pastor, así que no había problema. Iba bien protegido, ¿no? Iba bien protegido, aun cuando era aparentemente pecado, iba bien protegido, ¿verdad? Porque iba el hijo del pastor. Entonces, yo me acuerdo, metimos unos taquitos bajo el agua, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque ahí no puede comer nada, nadie, excepto si lo compras ahí, ¿no? Sí, ya se me antojaron. Ya, sí, ya se me antojaron. Entonces, yo me puse a orar por mis tacos antes de comérmelos. Y el hijo del pastor dice, mira, el David está orando en el cine. Fíjense, para mí no era ningún problema estar allí.
para mí no era ninguna película que en aquel entonces, con toda la violencia que había, era limpia. Al menos no veíamos lo que hoy vemos en la televisión, ¿no? Y descaradamente está gruesísimo, ¿no? Entonces, el asunto, hermanos, es que muchas de las cosas que nosotros llevamos a la iglesia provinieron del mundo. Y ni siquiera nos estamos dando cuenta de eso. ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, Apocalipsis está hablando. Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Miren, ¿cuántas veces hemos dejado déjenme decirlo de esta manera. Cuando hay falta de interés, y yo creo que fue lo que sucedió en Éfeso, cuando hay falta de interés de la gente en las cosas del Señor, el Señor quita la iglesia. Cuando hay falta de interés en las cosas de Dios, el Señor quita a su iglesia. Ahí les va. Yo creo que fue lo que sucedió en Éfeso. La gente se fue enfriando, o tal vez entraron y se fue contaminando tanto la iglesia que la gente perdió el interés en las cosas de Dios. Entonces, Dios quita a la iglesia, no quita el edificio, remueve a la iglesia y se la lleva a otro lugar. Y ya, punto. Sí, la gente. Fíjense, en León nosotros estuvimos en varios puntos de la ciudad y siempre tuvimos reuniones excepto en la última casa que estuvimos, siempre teníamos cultos. Entonces, algunos faltaban por alguna cosa, otros faltaban por otra. Y una vez yo le dije a una señorita, oye, ¿por qué no habías venido? Dice, pues es que, mira, faltó fulano, sultano y mengano, y yo pensé que, pues cada quien quería, podía, o sea, asistía cuando quería, entonces. Y estábamos hablando de una persona nueva en el Señor, nueva en el Señor. Entonces cuando ella empezó a ver la inconstancia de los cristianos, dijo, pues así ha de ser entonces. Entonces, cuando nosotros nos fuimos de allí, David, cómo los extrañamos, los tiempos de alabanza y de adoración, la presencia de Dios, cómo la extrañamos. En León. Y esas fueron en varios lugares, ¿sí? En Lindell nos sucedió algo similar. Nos sucedió algo similar en 2 ocasiones. Cuando nos fuimos nosotros de ese lugar, porque evidentemente ya no habíamos, o sea, imagina, nosotros teníamos más gringos ya no teníamos hispanos, puro gringo. Ahora, gringos que venían y que sí, que bueno, que alabanza, que tan chida y todo, pero tampoco estaban comprometidos. Entonces, cuando nosotros nos cambiamos aquí, ay David, no te hubieras ido, pero pues con qué comemos. O sea, y luego una hermana me escribe en el Facebook, dice, oye hermano, y fíjate que ya llegamos cerquita del Linder, queremos saber dónde está tu iglesia. Mi iglesia está en Jacksonville. Ay, qué lástima. No está no está tan lejos, pero hay gente que no le interesa. O sea, qué buena onda, pero no me interesa, ¿sí? Entonces cuando Dios nos cambia,
Qué mala onda. Sí, sí, sí hay interés. El asunto, hermanos, el asunto es que, vuelvo a repetir, ¿cuál es el problema? El problema principal es la falta de un corazón arrepentido. La falta de un corazón arrepentido. Ahora, no toleramos ciertas cosas. No tolerábamos cosas que nosotros podíamos ver en el cine. Algunos somos un poco más viejos, ¿no? Pero decían antes, no, le decían el ojo del diablo a que, ¿se acuerdan? El ojo del diablo, ¿no? Qué bueno que no se acuerdan. No, el ojo del diablo se le llamaba la televisión. Entonces muchas televisiones terminaron incineradas. ¿Por qué? Porque muchos pastores estaban diciendo, saquen eso de eso. Ah, déjenme decirles. Eso nos prohibían en cierto lugar. ¿Sí? No, es que la televisión tiene que estar fuera de sus casas, bla, bla, bla. Pero el mero mero tenía televisión en su casa. Y yo como que, ave ma. Espérate. O sea, o todos coludos o todos rabones, ¿no? O sea, cuál es tu percepción entonces? Miren, no yendo muy lejos. Hay iglesias donde se les prohíben a las mujeres pantalones, ¿sí? Pero en la casa, la esposa del pastor anda en pantalones. Ahí Dios no la ve, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pienso. O sea, entonces el evangelio nada más es para la iglesia. Su evangelio es para la iglesia nada más. O para el lugar de adoración. Pero ya de ahí para afuera ya es otro rollo. No. Digo, al menos no debería de ser así, ¿no? ¿Cuál fue uno de los problemas también? Versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo estaba buscando, a ver, las obras de los nicolaitas. ¿Cómo se llamaba el tipo? Nicolás. Y Nicolás, déjenme decirles, se cree que Nicolás fue uno de los diáconos que fueron escogidos, varones llenos del Espíritu Santo de Hechos capítulo 6. Varones llenos del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con este cuate? Estaba dentro de la iglesia, era un nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. Sí, se cree que era eso. Y ahora, independientemente si era el mismo o no, Nicolás tuvo que haber estado en la iglesia para aparecer así las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras. Sí, evidentemente sí tuvo seguidores. Ahora, fíjense. Oh, sí. Ajá. Sí. Así es. Sí. Ahora, el asunto es que la diosa Artemisa o la Diana de los Efesios estaba fuera de la iglesia. Bueno, eso pensamos, ¿verdad? Estaba fuera de la iglesia. Por lo menos nos enseñaba a adorar en Éfeso a esa diosa. El problema es que
las obras de los nicolaitas sí estaban tratando de influenciar la iglesia. Dice ahí, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Ahora, podemos fijarnos en primer lugar en que este peligro no procede de fuera de la iglesia, sino de su interior. Miren, estos herejes pretendían que no estaban destruyendo el cristianismo, sino presentándolo en una versión mejorada. ¿Les suena? ¿Les suena? ¿Una versión mejorada del cristianismo? ¿Les suena para el día de hoy? Claro que sí. Entonces, las obras de los nicolaitas, ¿dónde estaban? Estaban infiltrándose en la iglesia de Jesucristo. Podemos notar en segundo lugar que los nicolaitas y los que mantenían la enseñanza de Balaam eran de hecho los mismos. Después lo vamos a ver. Los que mantenían la enseñanza de Balaam eran de hecho los mismos. Y miren, hay un juego de palabras, no se los puse ahí, disculpen. El nombre Nicolás, el fundador de los nicolaitas, se podría derivar de dos palabras griegas. Nikan, que quiere decir conquistar, y Laos, que quiere decir pueblo. Entonces, ¿qué significan los nicolaitas? Los conquistadores del pueblo. Ahora, Balaam podría derivarse, esta palabra Balaam es de dos palabras hebreas. Bela quiere decir conquistar. Balaam, Bela, significa conquistar y Am significa el pueblo. Entonces, los nicolaitas estaban asociados con Balaam, que era precisamente conquistadores del pueblo. ¿Les suena eso de que no puedes decir cosas que hieran a la congregación? Tienes que conquistar a la gente. Yo estaba viendo, ya ven que en Facebook hoy puedes, te dicen, ¿cómo hacer crecer en tu iglesia? Bueno, dependiendo de los intereses que tú has mostrado en tus likes o tus comentarios, entonces Facebook te va guiando hacia pues, las posibles intereses que tú tienes. Entonces me abrió una página donde dice, ¿cómo hacer crecer tu iglesia en fáciles pasos? En Facebook. Ajá. ¿Cómo hacer crecer tu iglesia en fáciles pasos? Tienes que pagar. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Una de esas cosas es tienes que decirles a la gente lo que quieres, lo que quieren escuchar. Sí, miren, lo que pasa es que hoy la iglesia es manejada de una manera como si fuera una empresa o una compañía. Entonces, ya no es tanto por convicción o por la atracción del Espíritu Santo. Ahora tienes que ir a buscar almas. ¿Han escuchado eso? ¿Buscar almas? ¿Saben que Pablo no fue a buscar almas? Fue a afirmar las que ya estaban, las que ya habían sido atraídas por el Espíritu Santo. Miren, dentro del evangelismo, las personas que más deben de conocer el Evangelio son la gente que vive alrededor de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos una carta leída para ellos. Ellos no se quieren entregar a Cristo, no es mi problema. O sea, ¿por qué? Porque ejemplo, Jesús dijo, ejemplo les he dado. Entonces, ir a buscar almas es como ir a buscar endemoniados.
siendo honestos, cuando Jesús, o sea, Jesús vino con ese propósito. Sí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una de las cosas que uno debe de entender es que los apóstoles fueron, por eso se le llama apóstol, porque fueron enviados. La palabra apóstol significa enviado, ¿sí? No es un título, es que fueron enviados con ese propósito de ir ellos a ir a evangelizar. No, sin embargo, el testimonio, mi testimonio, déjenme compartirles, perdón, déjenme compartirles esto. Mi mamá regresó a los caminos del Señor a causa de mi testimonio. Yo no le dije, mamá, Jesús te ama, ella ya sabía eso. Yo pude haberle dicho, mamá, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de Él, arrepiéntate, conviértete, acepta a Cristo en tu corazón, bautízate. No, ella ya sabía eso. ¿Cuál fue mi testimonio? Mi testimonio es que yo dejé de fumar, yo dejé de decir groserías. Y a mi mamá no le gustaban, no le causaba tanto problema los de las groserías. De todas maneras, ella se encargaba de que no las dijera frente de ella. Pero a lo que mi mamá sí le molestaba el olor de tabaco en mis camisas o en mi ropa. Le daba asco. Entonces cuando yo dejo de fumar, mi mamá me pregunta, ¿estás enfermo? Dije, no, ¿por qué? Es que ya tus camisas ya no huelen a tabaco. ¿Cuál fue el testimonio? Dejar de fumar. Eso fue cuando yo le dije a mi mamá, mamá, hay un evento especial en la congregación donde voy. ¿Saben qué? Mi mamá agarró sus cosas, vamos. ¿Por qué? Por el testimonio, sí. Porfa, ¿no? Gracias. Cuando Jesús sanó a un individuo por allí, el individuo lo quería seguir, Jesús no lo dejó, regresa a los tuyos y comparte las grandezas que Dios ha hecho. Algo así les dijo, no, I can't quote it. Eso pues tiene mucho sentido. Y luego también El carcelero. ¿Cuál carcelero? El carcelero, cuando Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo tú y tu casa. Sí, correcto, esa es otra. Iba a compartir otra cosa aparte de lo que tenía ahí planeado, pero sí, a veces pues Dios mismo se mueve en nuestros propios testimonios. Y luego también, usted esta parte la conoce más que yo, también cuando a la esposa la Biblia le recomienda que se someta a su marido para que los de afuera vean su conducta y se arrepientan o vengan a Cristo o algo así les dice. Sobre su esposo mismo. Ajá. Sí. Imagínense el poder de, no nomás de la mujer someterse a su esposo, viceversa, sino el hombre también someterse a Dios mismo. Sí. Sino nomás por el puro testimonio de uno mismo, el poder que tiene eso. Así es. Ahora, en sí mismo. Se supone que uno está orando por sus familiares. Sí, se supone. Digo, más vale. Entonces, aparte de la oración, es el testimonio. Y no tanto el ir puerta por puerta, porque eso es bien fácil de hacer. Bueno, es fácil. Es fácil. Si Dios te manda eso, hazlo. ¿Sí? Si Dios te manda eso, hazlo. Pero si Dios te está ordenando ser un luminar, una luz en tu propio entorno, tienes que. No hay de otra.
Entonces, muchos se quejan de que, bueno, se supone que es cristiano y nomás da la media vuelta y empieza a hacer tontería y media, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve ese tipo de testimonio? Entonces, el asunto es ah, cómo ciertas cosas se han metido a la iglesia sin ser precisamente guiadas por Dios. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, versículo 7, y con esto concluimos, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No todos tienen oído. No todos tienen oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué extraño que diga Juan está, no estaba. Obviamente, no está hablando de algo físico. ¿Dónde estaba el paraíso de Dios? Aquí en la tierra, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. En Turquía. No sé por qué quiero ir a Turquía. No, digo, antes de esta predicación, yo anhelo ir a Turquía. De- no, no sé, miren, a mí me gustaría ir a Turquía, Estambul. Desde hace varios años sueño con el deseo de estar allí. Y he estado analizando, he estado investigando Turquía. Imagínense, me atrae más ir a Turquía que ir a Israel. Yo no podía decir, hermano, la tierra santa. La Biblia dice que toda la tierra está. Entonces, imagínate estar en Turquía, donde Pablo, donde estaban estas iglesias, en Turquía. Yo, yo, yo les animo, hermanos, les aconsejo. Nunca podemos minimizar el trabajo que una iglesia ha hecho. Nunca podemos minimizarlo. Nunca. Aunque haya sido una pequeña congregación, yo no sé cuánta iglesia era en Éfeso. Pero hermanos, imagínense, si pudiéramos nosotros tener héroes, ellos serían unos de nuestros héroes. Wow, ellos soportaron muchas cosas que yo, humanamente hablando, a lo mejor yo no estaría muy dispuesto a soportar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, déjenme decirles, con eso concluimos. Dios anhela en su corazón regresarnos al lugar de donde nunca debimos de haber salido. Es decir, del paraíso. Una vez, hace muchos años, yo creo que fue en el 77, 78, yo dije, me acabo de dar cuenta que la Biblia termina donde empieza. Y yo me acuerdo que muchos hermanos así como que, ¿de cuál fumó hoy? Pero si te das cuenta, hay un árbol de vida. Hay un árbol de vida. No, ya no hay un árbol de conocimiento, hay un árbol de vida eterna. Y Dios desea regresarnos a ese paraíso de donde nunca el hombre debió de haber salido. Qué increíble misericordia de Dios. Es
Yo no sé cuántos de nosotros como padres, bueno, ya hemos perdonado a nuestros papás, pero hemos hecho lo mismo. Nuestros hijos se salen de un corral y nosotros vamos y ¡ah! Aquí quédese. A lo mejor no se acuerdan de eso, ¿no? Pero no, o sea, yo sé que ustedes nunca fueron traviesos, y que la mamá probablemente nunca les dijo eso, pero, apláquese, ¿sí? Pero la cosa de Dios es, hijo, saliste de acá, anduviste todo desbalagado, pero mira, te vuelvo a regresar donde nunca debiste de haber salido. Qué bendición, qué bendición. Dios, gracias. Gracias por hoy tenerme aquí. Y saben, eso es, ¿dónde Dios te pone? Donde Dios está. ¿Dónde Dios te pone? Donde Dios está. Donde Dios está. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Gracias porque tú nos das de tu gracia y de tu amor y de tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has traído a este lugar, Señor. Y sí, Señor, gracias por permitirnos entrar a tu presencia. Y entendemos, Señor, que lo que hoy podemos disfrutar en este lugar es solamente una gota de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Dios, a caminar de una manera correcta. Ayúdanos, Señor, a estar agradecidos por lo que hoy tenemos, Señor. Y que aunque tenemos la persecución de otra manera, ayúdanos a soportar hasta el fin, Señor. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tu promesa, Señor, es llevarnos a ese lugar y darnos, Señor, de ese árbol de vida eterna. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. ¿No? ¿Quejas? Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos.